Esta semana vamos a explorar la segunda parte de la temática que ya destacábamos la semana anterior, y es en los Salmos, porque vamos a descubrir algunas cosas muy interesantes, mientras que en la profecía se nos muestra un mundo convulsionado y a veces de alguna manera sobreexponemos algunos elementos de los más tétricos. Esos elementos de hecho aparecen en la experiencia de los salmistas, pero también nos muestran los salmistas quién es la solución. Así que vamos a abordar esta temática de esta semana por ahí. Este día vamos a tocar el Salmo 46, por cierto, así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra que nos da aliento y consuelo en medio de los problemas, las tribulaciones, y que nos permite a nosotros tener una perspectiva mucho más amplia de cara a lo que nos depara el futuro. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día, y gracias a Dios que contamos con la presencia de nuestro pastor Dani Perla, porque el comentario que vamos a hacer, él nos va a ayudar con esto, es de un salmo que, con toda franqueza, pastor, lo usamos mucho, el Salmo 46, pero poco lo conectamos con los eventos finales. Y esa parte sí me llamó bastante la atención porque el Señor Jesús enseñó que a medida que nos acerquemos hacia el final de la historia, habrá momentos más difíciles cada vez, y no somos alarmistas ni catastrofistas, no estamos pensando que nos gustaría que sea así, pero es un hecho que va a ser así. Para hoy, pastor, quizás solo para introducir el Salmo 46, que es un salmo seguramente muy amado por todos nosotros porque nos da ayuda en algunos momentos difíciles, me gustaría leer un par de pasajes de acá y luego que nos ayudara a ver cómo esto nos puede dar un consuelo práctico y directo de cara al cumplimiento de las profecías. En los primeros versículos dice el texto así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque es claro, pastor, que este salmo lo podemos utilizar para variedad de situaciones, ¿cómo nos sirve a nosotros que estamos entendiendo las profecías bíblicas? Bueno, realmente este salmo es muy alentador. Es el salmo que, de paso, inspiró a Lutero, a Martín Lutero, a escribir el famoso himno que conocemos en español como Castillo Fuerte en nuestro Dios. Precisamente en este salmo 3 veces se habla acerca del refugio, y obviamente ya lo vimos en el versículo 1, tenemos el versículo 7, el versículo número 11 también menciona claramente que Dios es nuestro refugio. Entonces Lutero, en medio de todas aquellas situaciones que se vivían hace más de 500 años y viendo los castillos alemanes, los castillos de los príncipes, de los reyes, entonces él pensó cuando él hizo la conexión con este Salmo 46, que Dios era realmente un refugio. Amén. Y algo bien interesante, hermano Gerson, es que la lección de este día, especialmente de esta semana, nos habla precisamente de lo que va a suceder en nuestro mundo, de lo que ya estamos viendo que está sucediendo, pero si nosotros somos fieles al texto, el Salmo 46 va mucho más allá, y lo que nos presenta son unos fenómenos naturales que cada vez pues son muy portentosos. Por ejemplo, note que dice la tierra removida, traspasen los montes al corazón del mar, bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando de 4 fenómenos naturales, pero sabe que en la Biblia, claro, nosotros podemos aplicar esto. Hizo erupción un volcán, hubo una tormenta. Sin embargo, en la Biblia también es interesante que estos fenómenos naturales están asociados con las teofanías, o cuando Dios se presenta. Vemos un ejemplo de esto en el Salmo 18. Tal vez lo vamos a leer para comprender entonces que aquí está hablando algo más allá de darnos motivación por lo que esté pasando en este momento, a un momento cuando realmente esto va a suceder, porque Dios va a hacer presencia aquí en nuestro mundo. Salmo capítulo 18,
Aquí son varios versículos, pero tal vez para que nosotros podamos ver los versículos 7 hasta, bueno, leamos toda la sección que tenía pensado, 7 al 15. Muy bien, dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Muy bien, aquí vemos claramente que es una referencia de las manifestaciones que hay en la naturaleza cuando Dios se hace presente. De hecho, este Salmo 18, si nosotros leímos a partir del versículo 7, pero el 6 es muy conocido. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, él oyó mi clamor. Bueno, esta frase también lo repite el salmista en otros lugares, pero entonces el asunto es, hermano Gerson, que va a llegar un momento, el libro de Apocalipsis nos narra ese momento cuando Dios va a interrumpir todos los reinos, los países, todo lo que hay en este mundo. Él va a entrar y la tierra se va a estremecer porque su creador entra, no es capaz de contener ese poder, esa energía, esa presencia de Dios, y esto va a ser en un momento futuro. Entonces dice, para aquellos que conocen a Dios, para aquellos que aman a Dios, no va a ser de temor, Amén. Sino que va a ser de alegría y de regocijo. Por supuesto, esta visión del futuro no quita que en medio de las pruebas que tenemos ahora, también puede ser para nosotros un aliciente de la obra de Dios en nuestras vidas, y saber de que no estamos solos, que ante el poder más grande que pueda parecer haber en este mundo, en realidad hay un poder superior por encima de todo, aún de la naturaleza, y es el poder de Dios. Quizá me hace pensar lo que usted decía, pastor, y esta conexión que estamos haciendo en Apocalipsis capítulo 6, cuando las personas están corriendo de aquí para allá, clamando a las rocas, diciendo: caigan sobre nosotros, porque ¿quién podrá estar en pie delante del Cordero, de la ira del Cordero? Y está muy interesante esta conexión, pero eso me lleva a una pregunta más, pastor, que está de hecho en nuestra lección y me gustaría que la exploráramos. Tanto ahora, en medio de las pruebas y dificultades que enfrentamos, que incluso Satanás, y ya lo hemos visto antes, aprovecha eso para tratar de señalar el carácter de Dios y tratar de manchar el carácter de Dios cuando el Hijo de Dios pasa por pruebas. Así que tanto ahora como al final, cuando se haga presente y todo esto se manifieste, ¿cómo podemos aprender desde hoy a confiar o a conocer, quizá voy a usar esa palabra, a conocer mejor el carácter de Dios, para poder comprender que podemos estar seguros en tanto estamos en sus manos de amor? Bueno, creo que la respuesta la tiene el Salmo en la parte final de este Salmo, y vamos a leer los versículos 10 y 11 que creo que nos dan el fundamento para poder apropiadamente reaccionar ante los desafíos de la vida. Muy bien, dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Muy Amén. bien. Noten que este salmo tiene, es bien interesante. Aquí nosotros hemos hecho un análisis muy rápido, pero yo le invito, si usted puede seguir leyendo, estudiando más acerca de este salmo, porque sabe que nos lleva como a las cosas portentosas, pero luego nos lleva a la paz. De hecho,
no mencionamos eso, pero ya que tengo la oportunidad lo voy a mencionar ahora. Miren lo que dice el versículo número 4, los versículos 4 y 5. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Muy bien. Si usted nota, estábamos leyendo los primeros 3 versículos, todas esas manifestaciones, 4 contamos así bien portentosas. De repente hay como una pausa y dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario. Interesante, no voy a poder comentar todo eso del santuario, la ciudad de Dios, pero noten, del río sus corrientes, me recuerda lo que dice Apocalipsis. La santa ciudad tiene un río del cual fluye, y lo vamos a estudiar en la otra lección esta semana, bien interesante, pero noten, Dios está en medio de ella, o sea, hay paz. A pesar de todas esas manifestaciones de poder de Dios, sin embargo, hay paz, porque es el propósito de Dios dar la paz. Y el texto que leímos primero, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Aquí Dios nos está diciendo, mire, ¿cómo podemos resolver las cosas en nuestra vida? ¿Cómo los podemos afrontar? Dice, con quietud, con tranquilidad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Vivimos en una sociedad desesperada e inquieta, nos hemos vuelto ansiosos. Enviamos un mensaje y vemos ahí, ya le cayó, bueno, ya cayó, ya está ahí, ya lo vio y no me ha respondido. Tristemente, sí, vivimos en esa sociedad. Antes las cosas se tardaban mucho y uno, por ejemplo, cuando viajaba a otro país y se podía comunicar por cartas o había que hacer fila para... yo viví todavía esa experiencia, a pesar de que no tengo muchos años, pero bueno, yo viví esa experiencia de estar fuera del país cuando estaba estudiando en la universidad e ir a hacer fila a un teléfono público para hacer una llamada para acá. Pero no, ahora tenemos todo inmediato prácticamente, y sin embargo nos hemos vuelto ansiosos. Y lo que pasa es que eso mismo nosotros usamos con Dios. Ya le oré a Dios, ya le pedí que me ayude en esto y no me ha respondido y no ha sucedido. Y algo que tenemos que aprender es, Dios nunca llega tarde. Amén. Él llega en el momento que tiene que llegar. Yo tengo que aprender a confiar en Él, pero para confiar en Él yo tengo que conocerlo. Él nos invita y nos dice, conocer que yo soy Dios. Y por eso me ha gustado la lección de este trimestre, hermano Gerson, porque sí, estamos viendo los grandes principios que hay a lo largo de las Escrituras que nos ayudan a confiar en Dios. El ritmo de los reinos de este mundo y todo lo que pasa, confiamos. De hecho, Dios dice, conózcanme a mí, porque confiamos en gobernantes humanos, confiamos en esto, pero al final nos pueden defraudar. Igual nosotros podemos defraudar a otras personas. Sin embargo, hoy confiemos en que Dios tiene la victoria y todo se va a cumplir como Él lo ha predicho. ¿Nos va a tocar sufrir? Sí, sí nos va a tocar sufrir. ¿Nos va a tocar aguantar? Sí, vamos a aguantar. Pero sabemos que el mal no será para siempre. Y podemos confiar en eso gracias a que podemos conocer el carácter de Dios. Y como ya se ha dicho, la manifestación más grande que podemos constatar en la historia es la cruz del Calvario. Y en ese sentido, pastores, me gustaría que usted pudiera orar por nosotros, porque tal vez está alguien pasando o estamos pasando por una situación en la que justamente caemos en la desesperación porque el mundo nos ha condicionado de esa manera. Pero que hoy podamos decirle, Señor, voy a confiar, voy a esperar, porque sé que tú tienes el control de mi vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque también nosotros podemos decir, tú eres nuestro refugio. También podemos decir con Lutero, tú eres nuestro castillo fuerte. Gracias, Señor, porque te manifiestas siempre en el momento correcto. Ayúdanos a conocerte. Ayúdanos, Señor, que aún en medio de las pruebas y las dificultades de este mundo, no vacile nuestra fe. No dudemos, Señor, de que tú eres amor y tú eres bueno. Ayúdanos a permanecer confiados, y cuando sea al final de todas las cosas, ayúdanos a estar del lado correcto. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.